En este video aprenderemos nomenclatura de amidas. Veamos en primer lugar cómo se nombran las amidas. En este primer ejemplo, identificamos el grupo funcional, identificamos la cadena principal que debe incluir el carbono del grupo funcional, identificamos los radicales o sustituyentes que hay por fuera de esa cadena principal. El carbono número 1 de la cadena principal será el carbono precisamente del grupo funcional. Entonces será entonces el carbono 2, el 3 y el 4. Nombramos entonces en primer lugar el radical etil, que se desprende del carbono número 2. Acá lo tenemos. Nombramos luego la cadena principal, que es de 4 carbonos, prefijo ut, carbonos unidos por enlace simple, y terminación amida, que es el sufijo característico para nombrar este tipo de compuestos. En este segundo ejemplo identificamos también el grupo funcional. La cadena que se desprende del carbono del grupo funcional se toma como la principal, cadena en este caso de 2 carbonos, y el sustituyente que se desprende del nitrógeno se toma como secundario, que en este caso será de tipo fenil. Nombramos entonces en primer lugar el grupo secundario, fenil. Como se desprende del nitrógeno, anteponemos la letra N, escribimos entonces N-fenil. Nombramos luego la cadena principal, que es de 2 carbonos unidos por enlace simple, y terminación amida. El compuesto entonces se nombra N-fenil etanamida. En este tercer ejemplo procedemos de manera similar, identificamos el grupo funcional, cadena principal, la que se desprende del carbono del grupo funcional, en este caso de 3 carbonos, y sustituyentes secundarios de tipo metil que se desprenden del nitrógeno del grupo funcional. En este caso entonces nombramos los grupos secundarios, grupos metil. Como son 2, utilizamos el prefijo di. Como ambos sustituyentes se desprenden del nitrógeno, anteponemos entonces la letra N mayúscula en 2 ocasiones, y nombramos por último la cadena principal, que es de 3 carbonos unidos por enlace simple, aquí los vemos, y terminación amida, característica para nombrar estos compuestos. Veamos ahora cómo se formulan las amidas. Es una amida con una cadena principal de 5 carbonos unidos por enlace simple, y del carbono 2 y 3 se desprenden grupos metil. Hacemos relación entonces al grupo funcional amida. El carbono número 1 será este, y a partir de ahí dibujamos el resto de la cadena principal hasta completar 5 carbonos, carbonos unidos por enlace simple, y tanto en el carbono 2 como en el carbono 3 hay grupos metil. Ahora practica lo aprendido nombrando este compuesto. Comparte este video, apóyame con tu suscripción y activando la campanita para que podamos interactuar todo el tiempo. Nos vemos.